Ana, por la introducción. Como os comentaba, yo soy Carlos Martín. Aquí a mi izquierda tengo a mi compañero Sergio Teituno. Yo soy parte del equipo de marketing digital de Integra, en la cual me dedico a la parte más orientativa en lo que sería Sales Specialist, más orientada en la parte de comercialización de los servicios de marketing. A continuación, hoy en el webinar vamos a ver tres claves, ¿vale? Una parte más corporativa, que es la parte de introducción de nuestra compañía, y luego daremos paso a lo que sería la parte un poco explicativa de lo que es Clarity, qué puede hacer por nosotros Clarity, qué información nos va a proporcionar. Y a continuación ya Sergio irá ofrecerá un caso real en el cual veremos ya un poquito más en detalle qué podemos hacer con la herramienta de Microsoft Clarity. Sin más preámbulos, muchos de vosotros, de los que estáis aquí, os queremos comentar qué es Integra. Integra es una consultora que llevamos desde el año 86 y, como podéis ver, estamos divididos en esas 7 grandes áreas que veis a continuación. ¿Vale? La parte de servicios de sistemas, la parte de soluciones de negocio, de data, desarrollo software, consultoría y talento, en la que nosotros estamos, Sergio y yo, en la parte de marketing y comunicación. Concretamente, dentro del área de marketing nos dividimos en 3 grandes líneas, en la cual sería marketing estratégico, que es la parte que estamos aquí ahora mismo y vamos a hablar focalizado en este webinar de Clarity, la parte de CRM, que sería dirigida a la parte de Salesforce y Dynamics, y la parte de marketing automation como herramientas de ActiveCampaign e integraciones con otros ecosistemas o herramientas como puede ser WhatsApp o ETLs o la herramienta que se considera. Al final del webinar, como os decía Ana, vamos a lanzar una serie de cuestiones que primero nos viene muy bien para conocer si este webinar ha sido un caso de uso interesante para vosotros, y por otro lado lanzamos 2 opciones de servicio, ¿vale? Que lo explicaremos un poquito más en detalle cuando finalicemos lo que es la parte que ahora Sergio va a comentar. Y nada más, esperamos alguna cuestión, alguna pregunta que podáis tener, pues nos la decís para intentar resolverlo lo mejor posible al final de la sesión. Sin nada más, Sergio, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, lo primero, y como bien ha dicho Carlos, comenzamos con la parte más detallada sobre lo que es Microsoft Clarity, ¿vale? Voy a comenzar comentando un poquito qué es Microsoft Clarity para algunos que no lo conozcáis, ¿vale? Es una herramienta gratuita, es importante también ahora mismo, es gratuita, es desarrollada por Microsoft, ¿vale? Es de análisis web, ¿vale? Donde, como ya hemos ido comentando un poquito y como ya sabréis, nos ayuda a comprender cómo los usuarios interactúan en nuestra web, ¿vale? De esa forma podemos mejorar la experiencia de usuario y también podemos optimizar el rendimiento del sitio, que también es interesante y que comentaremos un poquito más adelante, ¿vale? Simplemente vemos una captura de lo que vamos a ver en la demo práctica real cuando acabemos explicando una serie de cosas fundamentales sobre Microsoft Clarity que es muy importante antes de pasar a ver la herramienta, la plataforma, y que debe ser contado, digamos, ¿no? Paso directamente a en qué nos puede ayudar Microsoft Clarity, ¿vale? Es muy importante aquí tener ciertos puntos en cuenta, por ejemplo, ya lo primero que podemos hacer es comprender mejor a nuestros usuarios, ¿vale? Cómo interactúan, podremos visualizar exactamente todo lo que hacen en nuestra web, ¿vale? Incluso en periodos de tiempo concretos, páginas concretas, filtros concretos, que lo detallaremos luego un poquito más, ¿vale? Y también eso es muy importante para temas de usabilidad. Vemos si tenemos problemas de usabilidad, si hay algún punto de frustración, algún punto de dolor muy importante que tenemos que corregir, errores de cualquier tipo. Identificaremos cualquier tipo de problema con todo este tipo de datos que nos ofrece o que nos recoge Clarity en nuestra web, ¿vale? Y principalmente nos va a ayudar, pues, por tanto, a mejorar la experiencia de usuario, ¿vale? En general, o sea, de aquí sacaremos tantas conclusiones como podamos para poder mejorar esa experiencia de usuario. Y una cosa muy importante, sobre todo ahora recientemente con el tema de inteligencia artificial, son todos aquellos insights que serán tan valiosos porque nos ayuda la inteligencia artificial a poder extraer información. No solo nosotros podremos ver esa grabación, ese mapa de calor, que ahora lo veremos, para poder sacar conclusiones, sino que la IA ya está conectada con Microsoft Clarity, en este caso Copilot,
para poder darnos información y ahorrarnos tiempo. Por eso destaco mucho el tiempo dedicado a interpretar los datos va a ser muchísimo menor que si no tuviéramos inteligencia artificial. Y luego lo veremos concretamente con una serie de funcionalidad que tenemos en Microsoft Clarity, ¿vale? También muy importante, ¿cuándo o en qué casos es especialmente útil Microsoft Clarity? Pues va a ser especialmente útil cuando hemos lanzado una nueva web o una nueva tienda online, o la hemos cambiado, la hemos rediseñado, la hemos actualizado, la hemos mirado, cualquier tipo de cambio sustancial. Va a ser muy importante poder utilizar esta herramienta porque podremos monitorizar o recoger todos los datos de los usuarios cómo están interactuando, qué acciones están ejecutando en nuestra web, ¿vale? Eso puede ser un punto crucial y es una herramienta que nos va a ayudar mucho a mejorar, ¿no? O a cambiar ciertas cosas que creamos o que no queríamos que estaban mal y que con esta herramienta nos va a dar ese dato, ¿no? También muy importante, sobre todo para una tienda online, ¿vale? Evidentemente, si nuestra web o si tu web tiene una tasa de conversión baja, iClarity nos va a ayudar a saber por qué, ¿vale? Nos va a ayudar porque veremos dónde se nos pierde el usuario, dónde ha fallado el usuario, por qué no ha convertido finalmente. Al final tenemos un seguimiento total y global de lo que ha hecho el usuario desde que ha llegado a nuestra web, desde cualquier canal, y podremos ver un poco o sacar de estas conclusiones, en este caso, de si la tasa es conversión baja, por qué es así. ¿Vale? También, si necesitamos testear cualquier nueva funcionalidad o cualquier nuevo diseño, puede ser muy interesante ver qué tipo de errores se nos han podido escapar en el diseño en concreto, la nueva funcionalidad que hemos implementado en nuestra web y podremos detectar cuáles son las mejoras que podemos aplicar, ¿vale? Y una muy sencilla y muy importante también es el poder analizar ciertas campañas de marketing. ¿Por qué? Luego veremos concretamente cómo lo podemos hacer, que eso también lo queremos mostrar. Ciertas campañas que hemos, en este caso, por ejemplo, la campaña del webinar, pues cómo la campaña de webinar ha funcionado, podemos ver cómo han interactuado nuestros usuarios que han venido de la campaña concretamente del webinar y podremos ver si ha funcionado o por qué hay algún usuario que se nos ha perdido o no ha llegado a enviar el formulario. Pero aquí lo podremos analizar sin ningún problema. Entonces, al final es una herramienta muy útil y muy interesante. ¿Vale? Vamos a pasar directamente a la demo práctica, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Brevemente voy a comentar un poquito todo aquello que nos gustaría enseñaros en este ratito que tenemos, ¿vale? Que será unos 15-20 minutillos, ¿vale? Veremos inicialmente el panel principal de la herramienta, de la plataforma de Microsoft Clarity, ¿vale? Y alguna funcionalidad clave, muy interesante también, cómo trabajamos los filtros y los segmentos, ¿vale? Que están muy unidos los dos, al fin y al cabo el filtro y el segmento es algo súper interesante y clave para poder ahorrarnos también mucho tiempo, ¿vale? Lo veremos también. Las grabaciones de los usuarios. Vamos a ver cómo interactúan nuestros usuarios en ciertas páginas, en ciertos momentos, ¿vale? Eso va a ser muy interesante y también veremos mapas de calor, ¿vale? La profundidad de desplazamiento de los usuarios, de dónde hacen más clics, un poquito todo. También las áreas que comentaremos ahora también. Donde se generan más clics, ¿vale? Y un tema que también iremos a la par con todo esto que estamos viendo, que está unido a todo, ¿vale? Tanto a mapas de calor como a grabaciones, cómo nos ayuda la IA, cómo nos resuelve Clarity mucha información con su inteligencia artificial para resumir grabaciones, ahora lo veremos, mapas de calor, y esto es súper interesante. Y sin más dilación, voy a dejar de compartir la presentación y pasamos a ver la herramienta, ¿vale? ¿Se está viendo correctamente? Sí. Vale. Sí, Lo primero. se ve muy bien. Perfecto. El panel principal, ¿vale? Una vez implementamos el código en cuestión de Clarity en nuestra web, ¿vale? Lo podemos hacer de diferentes formas, de Web Tag Manager, desde propias herramientas. No entro directamente en eso porque hay muchas opciones y vamos a ir más un poquito a ver qué es lo que nos ofrece la propia herramienta, ¿vale? Vemos un panel inicial, ¿vale? También recientemente suele haber cambios. Hace unos meses no se formaba o se estructuraba de esta forma, con estas tarjetones que podemos incluso mover y podemos incluso configurar, ¿vale? Pero inicialmente ya vemos un panel inicial donde vemos una serie de métricas concretas de sesiones, páginas por sesión, profundidad de desplazamiento, tiempo de activo de empleado, que ahora iré comentando algunas de ellas, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es utilizar nuestra web de Integra en este caso para poder monitorizar en un periodo de tiempo concreto y poder hacer también el webinar con datos reales, ¿vale? Que es al final muy interesante y poder mostrarlo para que sepáis exactamente cómo funciona,
¿vale? Podemos ver como en los últimos días, ¿vale? Podemos elegir una serie de periodos temporales concretos, ¿vale? Podemos incluso personalizarlos sin ningún problema, eso es súper interesante. Y podemos filtrar, ¿vale? Filtramos por el día que queremos o los días que queremos y vemos todas aquellas sesiones que se han grabado, perdón, aquellas páginas por sesión que ha habido de ese periodo de tiempo, la profundidad de desplazamiento, es decir, cuántos usuarios han llegado de media hasta, pues en este caso, hasta el 45% de la página, digamos, hasta un poquito más de la mitad de la media de todas las páginas, ¿vale? El tiempo activo de empleado, ¿vale? Esto es muy interesante, que además está súper bien en Clarity cómo te explican cada parámetro, digamos, porque al final lo define de una forma concreta. En este caso, el tiempo activo, esto es muy interesante, es cuando la atención de un usuario estaba en tu sitio, ¿vale? Es decir, si está en nuestra página, está viendo la página, lo está contando como tiempo activo. Si está en tiempo inactivo, es decir, que cambia de página, está en una pestaña, en otra ventana, pero no está en nuestra página viéndola. Esto es muy interesante porque contaremos un tiempo u otro y nos va a valer también para poder tomar decisiones de cuánto tiempo ha permanecido en nuestra página, no cuánto tiempo la tenía abierta, sino cuánto tiempo ha sido activamente un usuario, ¿no? Para nosotros. ¿Vale? Ya vemos un poquito en general también usuarios activos en tiempo real, podremos ver cómo están haciendo ahora mismo en nuestra web ciertas acciones o cualquier interacción, ¿vale? Podemos ver total de los usuarios que existen en este periodo de tiempo, desde cualquier país, desde el tipo de dispositivo, que ahora también detallaremos un poquito más, y podremos directamente ir a la grabación o grabaciones concretas de este tipo del panel que ahora mismo estamos viendo, ¿vale? Luego, esto es muy interesante, el tema de ideas, el tarjetón de ideas en este caso. Aquí podemos detectar diferentes clics o interacciones que han tenido los usuarios y que, en este caso, Clarity también, evidentemente, considera de un tipo o de otro, ¿vale? Por ejemplo, clics continuos, cuando ha pulsado rápidamente en ciertas áreas concretas o en ciertas partes concretas, eso indica pues que cree que funciona ese clic, pero no le está funcionando y, por tanto, está clicando varias veces y puede haber ahí un problema muy interesante a corregir, ¿vale? Evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, hay que revisarlo y detectar si es correcto el clic continuo, ¿no? Igual que clic fallidos. En este caso, clic fallidos es cuando ha hecho clic o ha pulsado en una página y no se ha producido ningún efecto. Esto es muy interesante también de poder monitorizar y revisar en qué momento ha ocurrido esto y por qué, ¿no? Igual que el desplazamiento excesivo, que en este caso, pues en el periodo concreto no tenemos un dato concreto. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, lo que indica es si un usuario, cuando ha entrado a una página en concreto, ha bajado hasta abajo del todo, ha vuelto a subir, ha bajado hasta abajo del todo y no está encontrando lo que quiere y considera que es un desplazamiento excesivo. ¿Por qué? Porque lo normal, digamos, no tiene por qué ser siempre así, por eso hay que tomarlo con pinzas en cierto momento, es que vayamos bajando poco a poco, leyendo poco a poco lo que estamos viendo, ¿no? Porque la estructura está hecha para que se vaya leyendo de arriba abajo y podamos verla de esta forma, ¿no? Entonces es muy interesante poder monitorizar esto. Al igual que también los retrocesos rápidos, que al final es un usuario, que aquí lo define muy bien, ha entrado a una página pero vuelve a seguir rápidamente porque no es lo que quería, no es lo que quería hacer, ¿no? Digamos, entonces ha vuelto rápidamente a la página anterior. Esto sí que también lo podemos monitorizar, podemos ver la grabación o las grabaciones, en este caso ya incluso se concreta el número de grabaciones que han tenido retrocesos rápidos y podremos jugar un poco con todo este tipo de clics o de parámetros concretos, ¿vale? Luego hay una serie en este caso, lista de reproducción, donde podemos ver un poquito, o podemos añadir ciertas cosas, podremos añadir lo que queramos, segmentos, etiquetas en concreto, así es muy personalizable, al fin y al cabo, ¿vale? Luego también podemos utilizar eventos inteligentes, que por defecto ya nos define, una vez ha pasado un periodo de tiempo concreto, cuáles son nuestros eventos importantes, en este caso, pues envío de formulario o póngase en contacto, que también puede ser un formulario. ¿Vale? Esto se puede definir en la configuración, en el apartado de configuración, podemos ir a eventos inteligentes y podemos crear tanto nuevos o definidos ya por Clarity. ¿Vale? Podríamos definir uno nuevo que consideremos interesante y así ya nos lo aplica y lo podremos ver en este panel. ¿Vale? Y algo muy, muy, muy reciente que también hemos visto es el tema de los embudos o la configuración de embudos, ¿vale? Que al final aquí podemos, por una serie de vista a la página, podemos jugar un poco con todo, podemos ver cómo ha empezado por esta página, ha acabado en esta, y de esta forma podemos incluir una serie de embudos, ¿vale? Para poder definir nuestro embudo de conversión, ¿vale? Simplemente. En este caso lo podremos también configurar tanto de aquí, desde la parte de configuración, como desde el panel.
¿vale? También podremos ver aquellos orígenes de referencia, es decir, desde dónde nos han llegado, ¿vale? Podremos ver esos usuarios que nos han llegado de Google, vale, solo quiero definir o quiero revisar, mejor dicho, los usuarios de Google. Si yo ya clico aquí, esto ya de por sí es un filtro. Si yo ya clico, ya me está filtrando, ¿vale? Que ahora lo veremos en los filtros de aquí arriba. ¿Vale? Que esto es súper interesante y aquí es donde podremos jugar un poco con todo. ¿Vale? Una vez quito esto, volvemos a ir un poco al panel principal. ¿Vale? Podemos también ver de origen de referencia, canal, en general, usuarios que han venido de Google, usuarios que han venido desde otros canales, email, directo, de campañas, ¿vale? Y también, como justo comentaba antes, al final podemos analizar ciertas campañas. Si las parametrizamos correctamente y las tenemos bien localizadas, podremos ver cómo nos ha funcionado, cómo han interactuado usuarios que hemos lanzado campañas, en este caso que vemos la primera del webinar de Microsoft Clarity, ¿vale? Cómo han interactuado y podemos ver tanto el mapa de calor como las grabaciones, clicaríamos y veríamos los datos filtrados, ¿vale? De esta campaña. ¿Vale? Esto lo podemos guardar como un segmento, que ahora lo trataremos y ahora lo veremos, y de esta forma tendremos guardado ya que la campaña de webinar nos ha funcionado de esta forma en este periodo de tiempo. Al final son campañas evidentemente concretas y hay que tenerlo muy en cuenta de que no va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Entonces aquí podemos jugar con todo. Y ya para ir acabando, en la última parte también tenemos exploradores, por dónde, qué tipos de dispositivos, aquí podemos tanto las sesiones como el porcentaje de dispositivos, en este caso vemos como en PC es mayoritario, y podremos ver solo las grabaciones y mapas de calor de dispositivos de PC o de lo que queramos, incluso de sistemas operativos. Algo también que es de los reciente de los últimos meses es el rendimiento, algo que han incorporado y que han añadido Clarity es el rendimiento en cuanto a carga, en cuanto a temas concretos de diseño o de desplazamiento de diseño acumulativo, que vemos aquí son las Core Web Vitals, muy famosas y conocidas para SEO, que las podemos incluir ya y nos la incluye Clarity. Y de esta forma también podemos ver rendimiento a la par que diseño o que cualquier tipo de error de usabilidad, ¿vale? Entonces unimos tanto en la parte de rendimiento, vemos cuáles son aquellas páginas con una mejor carga, con una peor carga, en las que fallan, por qué, entonces veremos un poquito ese filtrado por rendimiento, ¿vale? Y luego, pues aquellas más populares, pues las más visitadas, podemos filtrar, que también podemos, que no lo he comentado, pero podemos vincular Analytics, ¿vale? Uno de los temas muy interesantes que podemos hacer una vinculación con Analytics y ver aquellos informes que nos devuelve Analytics, plasmarlos en la plataforma de Clarity. De esta forma podemos ver las grabaciones de las visitas o de las páginas más visitadas o los mapas de calor de las páginas más visitadas, ¿vale? Entonces, al final es muy interesante, por ejemplo, voy a clicar en uno y veremos el mapa de calor de este creo que es uno de los posts en los que vemos directamente los clics que se han generado, ¿vale? Voy a pasar ya también al tema de mapas térmicos, así no lo vemos un poco todo. ¿Dónde se han producido los clics? Evidentemente vemos aquí los más populares, menos populares por el grado de intensidad, ¿no? Entonces veremos cómo en este área se han producido tantos clics, en este punto se han producido tantos clics y si alguno de los enlaces han tenido un clic, ¿vale? O se ha producido un clic, o si no lo ha hecho, también podremos ver por qué no lo han hecho. Evidentemente, al final veremos que estos enlaces internos están para poder pasar más tiempo el usuario, para poder interactuar de una forma más larga con el usuario, que pueda navegar por más páginas, ¿vale? Entonces, de esta forma veremos un poquito todo. También podremos ver el desplazamiento, es decir, hasta dónde han llegado los usuarios. ¿Vale? De esta forma veremos como evidentemente cuanto más abajo menos, pero veremos que han llegado más de la mitad hasta el final. Esto es interesante también poder, ¿ves? 50% de usuarios alcanzaron este punto. Esto es muy interesante porque vemos que la mayoría evidentemente se quedan en la parte superior, ¿vale? Esto suele ocurrir normalmente, además tenemos aquí el desplazamiento concreto y podemos incluso clicar en cada uno de ellos y vemos como más del 75% han llegado hasta aquí y a partir de aquí el 50% ha llegado hasta ver prácticamente el total del artículo. ¿Vale? También podremos ver áreas, ¿vale? Áreas de clic. Aquí concretamente en este área se ha producido tanto porcentaje de clics, ¿vale? Y lo define un poquito más global, ¿no? Entonces podemos ver 2 áreas concretas, 3 áreas, varias áreas y podemos también diferenciar o filtrar por tipo de dispositivo. Pues en este caso que no tenemos de tablet, pero sí que habrá de móvil y podremos ver pues cómo han hecho lo mismo, pero en móvil, en este caso, ¿no? Es muy interesante porque podemos filtrar absolutamente por todo, ¿vale? Y una última cosa también del cuanto al panel, que ahora ya veis que es muy completo y podemos incluso configurarlo y podemos añadir o mover donde nos importe tener lo más importante arriba,
¿vale? Son los errores de JavaScript, ¿vale? Es un error que nos devuelve Clarity en este caso de si se ha producido o no. En este caso, pues en la filtro que tenemos actualmente para esta página no hay ningún error. No solo errores de JavaScript en general, sino errores cuando se hace un clic. Es decir, si se ha hecho un clic y ha fallado el JavaScript, digamos la parte de programación interna que tenemos implementada en nuestra web, veremos esa grabación, qué es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Entonces, de esa forma también, como decía antes, podemos ver errores que tenemos en nuestra web y que podemos verlos en este informe, ¿vale? Espera, ahí. ¿Vale? Y paso a los filtros y luego veremos ya grabaciones y alguna cosita más muy interesante, ¿vale? Aquí en los filtros lo que vamos a hacer es absolutamente todo. Podemos, como decía antes, filtrar por un periodo de tiempo concreto, por un día de la semana concreto, por un tipo de dispositivo, por el tipo de navegador. De esta forma lo que hacemos es, si nos interesa por algún motivo ver cuáles son nuestros usuarios de móvil, cómo están interactuando o en cierta página, ¿vale? Que lo podremos hacer aquí en la parte de, en cierta página quiero ver porque he hecho una campaña de webinar o una campaña de lo que sea y quiero ver cómo está funcionando en móvil porque por lo que sea quiero saberlo, ¿no? O solo en PC. Pues entonces podré filtrar por lo que quiera y de esta forma lo voy incluyendo arriba y lo podremos ver. También podemos filtrar por sistema operativo, por ubicación, pues nos interesa en este caso ver solo España. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora pues si estamos enfocados en España lo veremos en España, pero si estamos en otro país igual, ¿vale? El ID de usuario de Clarity, que también es algo que también quiero comentar luego, en cada usuario se le asigna un ID, ese ID lo podemos filtrar para ver lo que ha hecho ese usuario, si ha vuelto, en este caso, si sigue siendo el mismo, podremos ver un poco lo que ha realizado ese usuario concretamente, ¿vale? Luego acciones concretas mejor dicho, de acciones de usuario, ¿vale? Esto es muy interesante sobre todo, aquí yo creo que destaco varias cosas, lo que ya he comentado de clics concretos, pero de texto escrito, por ejemplo, en texto escrito podremos ver acciones que un usuario lo que ha hecho es escribir. Aquí estamos ya dando por hecho de que está rellenando un formulario normalmente. De esa forma podremos ver y filtrar por aquellos usuarios que están escribiendo en un formulario. Y ya podemos ver cuáles se han enviado o cuáles usuarios han enviado un formulario y cuáles no y por qué. Aquí es muy interesante, ¿vale? También el texto en el que se ha hecho clic, si queremos saber el texto concretamente, porque estamos monitorizando ciertos enlaces o ciertos clics en ciertos textos, lo podremos escribir concretamente y poner, ¿vale? Y luego ya una serie de filtros concretos, igual que comentaba antes, podemos filtrar por los eventos inteligentes que tenemos o incluso los objetivos que ya tenemos definidos en Analytics. Por eso la vinculación de Analytics puede ser muy interesante. ¿Vale? Entonces, de esa forma, solo veremos a aquellos usuarios que han hecho un objetivo concreto y por qué. ¿Vale? Filtros de tráfico, también comentaba antes, es muy interesante poder ver cuáles son aquellos que han venido pues de ChatGPT, porque ahora mismo también podemos considerar que una fuente de entrada de usuarios es ChatGPT. Y en este caso lo vemos, como por ejemplo en el caso de Integra, pues llegan usuarios o han clicado en algún momento y han llegado a través de ChatGPT o de Copilot, como podemos ver, o incluso de ActiveCampaign, de la campaña en concreto, ¿vale? Y aquí es muy interesante poder saber y poder segmentar, pues por la campaña concretamente de un evento de seguridad, ¿vale? Que tenemos o que hemos tenido y podemos ver y aplicaremos el filtro y veremos datos concretos. En estos últimos 7 días no tiene sentido porque la campaña es anterior, ¿vale? Pero podríamos ver cualquier tipo de información. Lo guardaríamos como segmento y de esta forma lo que tendríamos es un segmento ya guardado, ¿vale? En esta parte, que no le he dado a guardar bien, aparecería aquí, digamos, todos aquellos segmentos o todos aquellos filtros que hemos realizado porque nos interesa. De esta forma ya automatizamos un poquito más todo y lo tenemos ya guardado para que cuando tengamos que volver a entrar no tengamos que hacer los filtros de cero y lo tengamos ya todo hecho, ¿vale? Y ya para acabar, entro un poco en tema de grabaciones, ¿vale? Que esto es muy interesante, ya remato con el tema de inteligencia artificial. Podremos ver, ¿vale? Todas las grabaciones de todos los usuarios. De esta forma aquí, tan sencillamente como esto, vamos a poner alguno más que veamos claramente, a ver si, en este caso de aquí, pues ha entrado una persona en el evento en concreto, ha clicado, tal, y se ha marchado, ¿vale? Podemos aquí jugar un poco con la inactividad, con el tiempo para visualizarlo de una forma más rápida, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de información para atajos, digamos, para hacerlo más rápido. Y además podemos ver tanto en cada grabación, ¿vale? Como decía antes, el ID del usuario, pero desde dónde es la ubicación, desde qué es lo que ha realizado, la página, la dirección de referencia, es decir, desde dónde ha llegado, ¿vale? Y además
podremos sacar una serie de conclusiones con Clarity, con inteligencia artificial, donde nos dirá una serie de información de este usuario. En un momento dado vemos claramente cómo el usuario ha mostrado interés en el evento en cuestión, ha pasado tantos segundos, luego ha vuelto, el total, y te da una serie de insights muy interesantes, ¿vale? Sobre esta grabación. No tenemos que ver, en este caso es una grabación que dura unos 54 segundos, pero habrá grabaciones de más, habrá grabaciones de menos, o lo más interesante, ¿vale? Que es lo que podremos hacer aquí, a ver si lo puedo hacer, que se me... aquí. ¿Vale? Lo más interesante que podemos hacer con una serie de grabaciones, a ver si puedo hacerlo aquí, es que podemos hacer un filtrado, ¿vale? Me imaginemos que tenemos un filtrado, podemos hacer un resumen de grabaciones de las 10 mejores o de una selección. Yo diría que lo mejor, porque las 10 mejores no sabemos cuáles son para Clarity, pero sí para mí, evidentemente, podré seleccionar aquellas que considero más interesantes, ¿vale? Y me dará una serie de insights, una serie de puntos concretos sobre las grabaciones. También lo podemos hacer para los mapas de calor y de esta forma, como podéis ver, está súper bien. A ver, evidentemente hay que cogerlo, hay que revisarlo, ¿vale? Pero es muy interesante porque además nos dice cuál es la grabación en la que hace referencia y clicando veremos la grabación en cuestión. La mayoría de usuarios aceptaron las cookies, ¿vale? Los usuarios mostraron interés en ciertos eventos haciendo clic en detalles tal. Intentos fallidos. Usuarios que dieron clic sin respuesta, es decir, usuarios que han navegado, han clicado y se pensaban que podía hacer alguna cosa o que han copiado algo, lo podemos ver, ¿no? Y luego una conclusión final, una conclusión clave, pues para mejorar podemos reducir la frustración, es optimizar elementos interactivos para evitar clics sin respuesta. De esta forma, en un momento, digamos que en los últimos 3 días hemos visto un resumen que nos ha hecho la inteligencia artificial y podremos definir concretamente o concluir, mejor dicho, un poquito más fácil y ahorrándonos mucho tiempo, porque al final esto es un trabajo muy tedioso, evidentemente. Si queremos ver todas las grabaciones, evidentemente tenemos que filtrar muy bien, pero es muy interesante poder que nos ayude, ¿vale? Porque nos ayuda, no nos lo hace, sino que nos ayuda a hacer una conclusión o interpretar los datos de una forma concreta, ¿vale? Entonces, es un poco todo lo que quería comentaros. En principio, en la configuración es un poco bastante sencilla. Luego hay que hacer una serie de configuraciones básicas que podemos incluir, como hemos dicho, Analytics, podemos bloquear las IPs. Esto es interesante y vital, digamos, para que no seamos nosotros los que estemos entrando y desvirtuemos todos aquellos recogida de datos, ¿vale? Y eso es un poco todo. Al final es una herramienta súper útil, súper valiosa y muy interesante de implementar, yo diría que en cualquier web, ya no en concreto en ciertos momentos, que también, pero que al final es implementarla, revisar qué fallamos, qué podemos mejorar y a partir de ahí sacar acciones, evidentemente, para mejorar nuestro sitio web, nuestro entorno web y ya está. No tenemos por qué tenerla implementada siempre, pero es muy interesante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Vale? Y hasta aquí ya acabo. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé, no he visto nada. Y cualquier duda que tengáis o que os surja más adelante, ya sabéis que nos podéis responder o nos podéis preguntar sin ningún problema y pues nosotros os respondemos. Muchas ¿Vale? gracias, Sergio. Muchas gracias y además en tiempo perfecto. Sí, como os decía al principio, disponéis de un panel de preguntas para escribirnos las dudas que tengáis. Sí, pregunta una persona que cuánto tiempo se necesitaría para poder sacar conclusiones. Vale. Esto es importante, evidentemente, que tengamos en cuenta cualquier tipo de webs, pero lo normal o digamos lo estandarizado que queremos por nuestra parte es que tengamos un mes natural mínimo, ¿vale? Mínimo un mes natural donde hayamos visto, evidentemente teniendo en cuenta estacionalidades, ¿vale? Porque pueden influir, pero un mes mínimo para poder recoger datos de ese mes, ver cómo ha funcionado ese mes y también tener datos concretos de conversiones en un mes natural, ¿vale? Entonces sería lo ideal. El periodo de tiempo mensual sería lo ideal. Evidentemente tenemos que tener en cuenta distintos factores, pero un mínimo entendemos que un mes, ¿vale? Un mes sería lo mínimo, ¿vale? No Perfecto, sé. pues muchísimas gracias. Vale, yo por concluir Sí, no tengo... os quería comentar que daros las gracias por asistir al webinar, comentaros que trabajamos dos modalidades de servicios para que lo tengáis en cuenta, aquellos que estéis interesados, ahí abajo tenéis mi email donde os podéis poner en contacto
Y trabajamos dos tipos de servicios. Por un lado sería el servicio de la implementación de la herramienta, como decía Sergio, que es una manera sencilla, pero hay que seguir una serie de pasos. Y aquí lo que hemos visto en este webinar ha sido una manera muy fugaz, muy rápida, y esa capacitación, ¿vale? Para que vosotros mismos, conforme cuando tengáis integrado ya Clarity en vuestra página web, hagamos durante ese tránsito, mes y medio, 2 meses, el tiempo un poco que definamos, el capacitar qué está pasando en vuestra página web, y luego una opción 2 que planteamos un poquito más allá, que es la implementación, una capacitación, y además os sacamos unas primeras conclusiones de lo que puede suceder en vuestra página web. Y nada más, ahí os dejo mi correo electrónico. Muchas gracias, Sergio, súper interesante. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en otro webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.